Hola, ¿qué tal? Tengan todas y todos muy buenos días. Aquí estamos comenzando nuestro curso virtual sobre Judith Butler, titulado Género y Deseo, la filosofía de Judith Butler. Tengo mucha alegría de comenzar este nuevo curso virtual, de comenzar este nuevo año aquí en Cursa Virtual. Es mi año octavo aquí en Cursa Virtual, ofreciendo cursos virtuales, así que estoy muy, pero muy contento y espero hagamos una muy buena cursada entre todas y todos. Así que, en principio, eso quería saludarlas y saludarlos a todos y también, sobre todo, como primer punto de esta primera clase, invitarlos a que se presenten en el curso, perdón, en el foro presentaciones. Ustedes van a ver que hay dos foros, el foro de presentaciones y el foro clases, ¿no? El foro clases es un foro para hacer sus intervenciones en relación con los contenidos, con los conceptos, etcétera. Y el foro presentaciones es precisamente para eso, para que se vayan presentando, para que nos vayamos conociendo entre todos y todas. Es importante para mí también saber su formación, saber sus intereses, por qué les interesa particularmente la filosofía de Judith Butler o la cuestión del género. Eso me da también una suerte de idea para saber exactamente entre quiénes estamos interactuando y también para aplicar o para segmentar ciertos contenidos o darles información adicional, bueno, en fin. Así que las invito y los invito a que se presenten en el foro presentaciones y luego el foro clases, que va a iniciar luego de esta clase, que es la primera, a que también, obviamente, hagan sus intervenciones, sus dudas, sus consultas, sus aportes, todo comentario es bienvenido, no tengan ningún miedo, ningún tipo de timidez en comentar. Es importante para el curso virtual que el foro clases sea nutritivo para todos y pueda potenciar lo que en estos videos y en el material de lectura les aporto. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la clase número uno. Ustedes saben, este curso es un curso obviamente sobre la filosofía butleriana, sobre la filosofía de Judith Butler, que hemos dividido en 8 clases, y cada una de las clases básicamente va a estar trabajando, 2 clases van a estar trabajando un libro, ¿no? Hoy vamos a comenzar con el primer libro que tenemos, que es Sujetos de Deseo. Aquí tiene la traducción castellana de Amoror, tus sujetos de deseo, del deseo, reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX. Este libro es un libro particular de Butler. Los libros están ordenados obviamente por fecha de publicación. Vamos a ver la clase de hoy, este texto, y la clase próxima también, y hemos titulado a esta clase Deseo 1 y a la próxima clase Deseo 2. ¿Por qué les decía que era un libro particular? Bueno, en primer lugar porque es la tesis, o sea, es la tesis de doctorado de Judith Butler, que escribió en 1984, que retrabajó en 1985 y 1986, y finalmente publicó en 1987, ¿no? Esa es la fecha de publicación. Eh, por tanto, van a ver, esto es lo que quiero que trabajemos y entendamos bien la clase de hoy. ¿Cuál es el origen o cuál es el punto de partida? Por ahí origen es una palabra muy dura o muy metafísica, digamos. ¿Cuál es el punto de partida? Básicamente de la filosofía de Butler y del problema básicamente central de su pensamiento, que es el problema del género. Pero ¿desde dónde llega el problema del género? Porque a veces tengo la impresión que con la filosofía de Butler, obviamente nos centramos en su texto quizá más icónico, más conocido, que es Gender Trouble, o El género en disputa, que veremos más adelante, pero no entendemos cómo llega el problema del género. Y yo creo que el tema, o que el concepto, o la noción fundamental en la obra de Butler, a partir de la cual comienza a construir su propio pensamiento, es la noción de deseo. Entonces, por eso le pusimos a este curso género y deseo, porque me parece que el punto de partida es básicamente el deseo, porque su tesis de doctorado es sobre el problema del deseo, y particularmente sobre la reflexión o sobre la recepción de los filósofos franceses de la segunda mitad del siglo XX de Hegel, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a trabajar en la clase de hoy. La mecánica de mis clases van a ver, para quienes no han hecho ningún curso virtual conmigo, yo voy a leer mi material de lectura, tengo un material de lectura impreso, que obviamente ustedes van a poder bajar y van a poder leer como adicional, como para leerlo con tranquilidad y para reflexionarlo, y luego vamos al texto, después vamos al libro, para analizar ciertos pasajes. Vamos a leer y analizar ciertos pasajes
en todas las clases. En general esa es la mecánica, leo mi material y analizamos pasajes de los textos, ¿no? A veces se puede invertir el orden o a veces puedo sumar otro material, pero básicamente es así, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por la clase de hoy que se llama Deseo 1. Los temas que yo puse a analizar son el deseo como problema filosófico, deseo, otredad y negatividad, la historia del deseo de Platón a Spinoza y Hegel, metafísica y discurso postmetafísico del deseo. Punto primero. Butler comienza su reflexión sobre el deseo humano. El punto de partida del programa intelectual de Judith Butler en Sujetos del Deseo, de 1987, tiene como principio la noción de deseo. Según la pensadora, la verdad filosófica se encuentra entrelazada con este problema desde la antigüedad, vale decir desde Platón, continuando con Spinoza y con Hegel. El deseo en este sentido es el otro de la filosofía, lo arbitrario, el sinsentido, lo animal. De ahí la necesidad de controlarlo o superarlo. El deseo implica el desorden y la náusea del apetito. Según la perspectiva de Butler, deseo y razón no se oponen. La razón no está restringida a la racionalidad reflexiva, sino caracteriza al yo inmediato e impulsivo. Acá quiero detenerme un segundo, ¿no? En primer lugar, esta idea del deseo como lo otro de la filosofía, digamos, lo cual es evidente, ¿no? La tradición filosófica, como bien marca Judith Butler, desde el banquete de Platón probablemente, a otros textos como los de Spinoza o el propio Hegel, el deseo siempre ha sido problemático. Pensar el deseo desde el punto de vista racional es problemático, porque si algo tiene el deseo como característica, su arbitrariedad, digamos, ¿no? Su desorden, ¿no? Esa idea del desorden, el deseo tiende a desordenar, digamos, ¿no? Pero a partir de eso, Butler lo que va a plantear es que deseo y razón, que supuestamente son lugares opuestos o supuestamente son nociones antitéticas, bueno, no se oponen tanto, porque la razón no está restringida a la racionalidad reflexiva, sino caracteriza al yo inmediato e impulsivo. Incluso uno podría decir que tras el deseo, tras los actos deseantes de nosotros como cuerpos hablantes, digamos, hay una racionalidad. O sea, no es que la racionalidad se opone al deseo, sino más bien que ambos están contaminados, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay una racionalidad pura y tampoco hay un deseo irracional. Esta es un poco la idea, ¿no? O sea, que el deseo implica cierta racionalidad y que la racionalidad está teñida de deseo, o sea, que no podemos separarlos. Por tanto, la tradición filosófica tiene una relación compleja con el deseo. Lo considera peligroso por nublar la visión clara y propiciar cierta miopía analítica, pero al mismo tiempo no puede dejar de dar cuenta del mismo por su necesidad de conocerlo, de administrarlo y de ser posible excederlo. Entonces se da un poco esta paradoja, digamos, ¿no? Por un lado, la filosofía o los pensadores de la tradición filosófica reconocen que el deseo es problemático, precisamente por esta cualidad arbitraria, por esta cualidad de nublar la visión, etcétera. Esta figura de la miopía analítica a mí me parece muy clara, digamos, ¿no? O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo para dar cuenta de él, pero al mismo tiempo que da cuenta de esta cualidad problemática, necesita de alguna manera administrarlo, necesita comprenderlo, conocerlo, digamos, ¿no? Bien, ¿hay un sujeto moral unificado? Actuar de modo coherente es actuar racionalmente contra el deseo. Estas son algunas preguntas que se hace Butler en Sujetos del Deseo, digamos, ¿no? Actuar de modo coherente es actuar racionalmente, entre comillas, contra el deseo. Según la lectura que Butler hace de Spinoza y Hegel, el lugar metafísico del sujeto humano se define por medio de la racionalidad inmanente del deseo, un espacio de lucha y donde el sujeto descubre su territorio. La pregunta siguiente es si el deseo puede ser satisfecho, ¿no? Esta es toda una gran pregunta que veremos también en todas las clases, digamos, ¿no? La idea de la satisfacción del deseo. ¿Hay satisfacción del deseo? Necesariamente siempre, perdón, necesariamente siempre el deseo tiene un resto insatisfecho, un poco jugando con esta idea de que el deseo necesariamente es falta, que es una marca quizá de la tradición psicoanalítica, freudiana, lacaniana, o no. O el deseo implica, o se puede lograr una satisfacción plena del deseo, o el deseo en todo caso es el lugar donde todo sobra, el lugar del exceso, como dirían Deleuze y Guattari en una lectura alternativa. Bueno, todos estos problemas son problemas que vamos a analizar. Por tanto, la pregunta, dice Butler, es si el deseo puede ser satisfecho.
Esta es la preocupación que Butler detecta en la recepción que se realiza de la filosofía hegeliana en la Francia de la primera mitad del siglo XX, 1930, a partir de las conferencias de Alexandre Kojev y las aproximaciones de Jean Hippolyte y Jean-Paul Sartre, ¿no? Estas son las primeras tres figuras francesas de la primera mitad del siglo XX, Kojev, Hippolyte y Sartre, ¿no? Son de alguna manera los introductores del hegelianismo en Francia, ¿no? Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las figuras de Jacques Lacan, Jacques Derrida, Michel Foucault y Gilles Deleuze retomarán estos problemas para dar cuenta de la imposibilidad de un sujeto coherente y unificado. O sea, la imposibilidad de un sujeto de alguna manera cerrado sobre sí, de un sujeto de alguna manera, cuando digo coherente, digo como consistente desde el punto de vista racional, digamos, ¿no? O sea, hay arbitrariedad y esa arbitrariedad es producto del deseo que habita la subjetividad. Por tanto, frente a la pregunta, ¿es posible creer en armonías hegelianas? La respuesta parecería ser que no. En tanto, no sería posible cerrar este proceso deseante. No es posible cerrar este proceso deseante. Es un proceso que es un continuo, digamos. En esta dirección, el proyecto de Butler puede enunciarse de la siguiente manera: comprender retrospectivamente la última etapa de la genealogía hegeliana del deseo, su momento moderno final, la formación del deseo mismo y la satisfacción en la fenomenología del espíritu, publicada en 1807 de Hegel, ¿no? Este es un poco el proyecto de este texto, Sujetos del Deseo. Se los repito, comprender la etapa de la genealogía hegeliana del deseo, su momento moderno final, la formación del deseo mismo y la satisfacción en la fenomenología. Y cómo eso es leído después por los pensadores franceses, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, Lacan, Foucault, Derrida, Deleuze y Guattari. La característica más evidente de la lectura francesa de Hegel será emplear la noción misma, emplear la misma noción de deseo hegeliano para refutar la construcción de sujeto hegeliano, vale decir, el deseo mismo amenaza las premisas de su filosofía. Básicamente, ¿por qué? Porque obviamente pensadores como Lacan, como Foucault, como Deleuze, como Guattari, etcétera, no creen en la noción de sujeto hegeliano, digamos. El sujeto hegeliano es un sujeto decimonónico, de alguna manera, es un sujeto que viene a completar el sujeto kantiano, el sujeto ilustrado de la modernidad. Y precisamente lo que plantea, por lo menos en su lectura Butler, es que estos pensadores franceses de la segunda mitad del siglo XX parten de la noción hegeliana de deseo y paradójicamente usando la noción hegeliana de deseo, deconstruyen de alguna manera o critican el sujeto hegeliano, porque es un sujeto decimonónico, y cuando digo decimonónico digo es un sujeto ilustrado, cerrado sobre sí, que da sentido al mundo, ¿no? Es un poco como el sujeto kantiano, obviamente ampliado de alguna manera, ¿no? O sea, historizado, ¿no? Dando cuenta de la historicidad, cosa que Kant no daba cuenta de la historicidad todavía plenamente, como lo hacía Hegel. Pero lo que va a suceder básicamente es que, por supuesto, ni Foucault, ni Lacan, ni Derrida, ni Deleuze creen en ese sujeto hegeliano, al revés, van a dar cuenta de un sujeto quebrado y van a hablar de subjetividades, en todo caso, de singularidades o de subjetividades, pero no de un sujeto universal en el sentido de Hegel, ¿no? Otro punto importante, muy importante, yo subrayo, es la noción de negatividad, que por supuesto Butler va a tomar de Hegel, y que acá este va a ser un punto importante de diferencia con respecto a los filósofos franceses, con respecto sobre todo a Deleuze y en parte a Foucault. Así que el tema de la negatividad es central. La noción hegeliana de deseo, Begierde, requiere abordar, según Butler, el problema de la autoconciencia, vale decir, la necesidad de la conciencia de convertirse en otro para sí a fin de conocerse. La conciencia fuera de sí se desconoce para, paradójicamente, visualizarse como algo ajeno. Este es un poco el proceso que realiza Hegel en la fenomenología del espíritu, de que uno para conocerse tiene que salirse de sí mismo, ¿no? Entonces la conciencia de sí se desconoce para, paradójicamente, visualizarse como algo ajeno, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Este principio de reflexividad de la conciencia articula la noción hegeliana de deseo y da cuenta de la satisfacción cuando descubre que una relación con algo externo es constitutiva del sujeto mismo. Es decir, para dar cuenta de mí, tengo que ver algo externo a mí. Yo doy cuenta que soy algo cuando hay algo externo a mí,
que me marca esa separación, ¿se entiende? Esta es un poco la idea de la autoconciencia, digamos. Soy consciente de mí mismo cuando doy cuenta que hay algo que está por fuera de mí mismo, ¿no? En otros términos, la insatisfacción denota la imposibilidad de superar la diferencia interna. Por tanto, el deseo en términos hegelianos está atravesado del poder negativo de la vida humana, la falta, el ser sin. El deseo expresa el principio de negatividad, la relación con lo que no es yo, ¿m? La relación con lo diferente, con lo externo, con lo otro y lo nuevo. Este es el punto. Acá viene la negatividad. Tenemos que comprender la noción de negatividad en términos hegelianos, según la lectura de Butler, como con aquello que no es lo que yo soy. O sea, aquello que niega lo que yo soy, aquello que está fuera de lo que yo soy. De ahí viene esa noción de falta. Si está por fuera de mí, si es algo que es ajeno a mí, me falta a mí. ¿Se entiende? Es un poco ese proceso, digamos, ¿no? Entonces, deseo lo que no soy yo, deseo lo que está por fuera de mí. Quiero de alguna manera incorporarlo, de alguna manera dar cuenta de ello. La satisfacción implicará transformar lo diferente en idéntico. Aquello que no soy yo, lo quiero tornar idéntico. ¿Y cómo lo torno idéntico? Acaparándolo, ¿no? Dando cuenta de eso, incorporándolo a mi cuerpo de alguna manera. Eh, la satisfacción, como decíamos, implicará transformar lo diferente en idéntico. Conocerlo es asimilarlo, conocer es asimilar, incorporarlo, sintetizarlo. Y ahí viene un poco también la noción de Aufhebung de Hegel, de síntesis, ¿no? Sintetizar, es decir, incorporar lo diferente, asimilando las diferencias. De este modo, para Butler, pensar el problema del deseo necesariamente requiere pensar el problema de la negatividad, es decir, si el deseo implica dar cuenta de lo que no soy yo, de lo diferente a mí, de lo otro de mí mismo, bueno, por lo tanto, tenemos que pensar el problema de la negatividad, digamos, ¿no? Desde el banquete de Platón, la tradición, acá negatividad, perdón, tiene que ver también con falta, ¿no? Aquello que es negativo es lo que falta, es lo que me falta, es la carencia, lo que está por fuera, eso es lo negativo, digamos, ¿no? ¿Por qué es negativo? Porque de alguna manera al marcar que me falta o al marcar que está por fuera de mí, me está negando, o sea, está negando que esté incorporado a mí. Esta es un poco la lógica, ¿no? Desde el banquete de Platón, la tradición filosófica colocaba el deseo como aquello que no tengo, un fuera de mí, que sin embargo me constituye en su atracción. Esta es la lógica, digamos, ¿no? O sea, es algo que está por fuera de mí, pero que sin embargo me atrae y por tanto yo busco asimilarlo, yo busco incorporarlo, digamos. Por su parte, para Spinoza el deseo será apetito, cupiditas, más voluntad, es decir, una modalidad de la sustancia única, que es Dios, para Spinoza la sustancia única él la llama Dios, que excluye la negatividad externa incorporándola como diferencia interna de lo mismo, un monismo metafísico. Es decir, en Spinoza, obviamente, como él parte de esta noción del monismo metafísico, es decir, que toda la realidad está constituida por una sola sustancia, por tanto, bueno, lo que está por fuera de mí también es la misma sustancia que soy yo, ¿se entiende? O sea, si solamente existe una sustancia, esa sustancia es compartida por todos, ¿no? Esta es un poco la idea. Perdón, pero es el aire acondicionado que genera un poco de resfrío. Entonces vuelvo con esto, ¿no? La idea esta de, al haber una sustancia única, este monismo metafísico en Spinoza, obviamente hay diferencia entre mi singularidad y los objetos externos a mí u otras singularidades. Lo que pasa es que serían como atributos de la sustancia única, ¿no? O sea, yo sería un atributo distinto de otro, pero los mismos en última instancia, pero todos en última instancia, perteneceríamos a la sustancia única. Esto es en Spinoza, esta es la idea de Spinoza. Dice, excluye la negatividad externa incorporándola como diferencia interna de lo mismo. Seríamos yo, con respecto a otra singularidad, seríamos diferencias internas, que pertenecemos a la misma sustancia. Esto en Spinoza. Finalmente, Hegel reorienta antropocéntricamente el monismo de Spinoza y reforma la noción de autorrealización de aquel, colocando lo negativo en un lugar esencial para este proceso de realización, para que este proceso de realización se ejecute en su totalidad. Digo, en Hegel, por supuesto, esto cambia. Hegel no es monista en el sentido spinociano. El absoluto hegeliano impele a perder la identidad
para realizar el sentido pleno del deseo, una muerte en vida que nos lleve a la satisfacción. ¿Mm? A ver, la idea no es un curso sobre Hegel, digamos, ¿no? La idea, estas referencias que estoy haciendo a Hegel, que quizás son un poco complejas, las hago en función del texto de Butler. Entonces, yo no voy a profundizar básicamente en Hegel porque el curso no es sobre Hegel, sino sobre Butler. Pero acá básicamente lo que quiero que entiendan es esto, ¿no? Cuando digo el absoluto hegeliano impele a perder la identidad para realizar el sentido pleno del deseo, una muerte en vida que nos lleve a la satisfacción. ¿Esto qué quiere decir? Que la satisfacción del deseo en términos hegelianos es imposible. ¿Por qué? Porque la satisfacción del deseo en términos hegelianos implicaría la muerte, implicaría morir, ¿m? Implicaría la disolución de la subjetividad. O sea, yo puedo realizar plenamente el deseo, puedo satisfacerlo plenamente si yo como subjetividad me disuelvo. Me disuelvo, ¿no? Se destruye mi identidad. Entonces, como eso no lleva a la muerte, obviamente que puede pasar en algunos casos. Si ustedes quieren, es lo que después se puede trabajar o lo que después llamará Freud impulso tanático, eros y tánatos, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero acá en el caso hegeliano estamos hablando de que, obviamente, como uno no quiere morir, digamos, se mantiene la negatividad, se mantiene la insatisfacción, por tanto. La satisfacción es la realización plena, que solamente implica una muerte en vida, o implica perder la identidad. Si no perdemos la identidad, mantenemos la insatisfacción, porque mantenemos la negatividad, porque mantenemos la diferencia, porque mantenemos la carencia. Bien. Estas son algunas ideas de Butler, digamos, pero acá lo que me interesa sobre todo es, y me parece que es el eje del texto, es la recepción que van a hacer los filósofos franceses y que a Butler le va a servir para construir su propia filosofía de la lectura hegeliana de deseo, ¿no? Este es el punto, ¿no? La filosofía de Butler, de esta manera, su proyecto filosófico, nace a partir de la interrogación de la noción de deseo y se puede desplegar en 4 escalones. O sea, habría como 4 escalones o 4 puntos de partida para entender la filosofía butleriana. El primero, la defensa metafísica de contra el deseo en la filosofía del espíritu de Hegel. O sea, la defensa metafísica o el punto de partida de la noción de deseo hegeliana, o sea, de deseo como insatisfacción o como negatividad. Butler nunca va a dejar, o por ponerlo en otros términos, digamos, nunca va a abandonar esta noción de insatisfacción o de deseo en términos negativos. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante para ver la diferencia que va a tener con otros filósofos franceses, por ejemplo con Deleuze, sobre todo, y también para ver a partir de esta noción cómo construyen la noción de género. Entonces, la defensa metafísica de contra el deseo de la fenomenología del espíritu de Hegel. B. La revisión del concepto de deseo hegeliana hecha por Kojev e Hippolyte para ejemplificar el sujeto humano como un modo de devenir no idéntico. O sea, un modo de devenir no idéntico. ¿Por qué? Bueno, se supone porque a medida que uno trata de asimilar, aunque no lo hace plenamente, porque como vimos, asimilar plenamente lo otro, es decir, buscar satisfacer plenamente el deseo implica la muerte, pero de alguna manera ese devenir deseante implica incorporar lo externo, implica sintetizar, por usar una palabra hegeliana, lo otro, lo ajeno a mí. Y ese devenir es un devenir no idéntico, porque mi identidad se va modificando, ¿se entiende? A medida que voy incorporando otras singularidades, a medida que mi deseo quiere de alguna manera sumar esa exterioridad ajena a mí mismo, mi devenir va siendo no idéntico, es decir, voy transformándome. Para ponerlo en otros términos, en términos más sencillos, a medida que voy realizando mi deseo, que voy satisfaciendo parcialmente mi deseo, porque nunca es absolutamente, me voy transformando. Voy deviniendo otro del que era. Voy cambiando. Este es un poco el eje. El punto C. La nostalgia post-hegeliana de Sartre respecto a un sujeto idéntico a sí mismo. O sea, esta idea, esto que está de alguna manera en Sartre, digamos, la idea de esa nostalgia de un sujeto idéntico, un sujeto que siempre sea igual. A veces esa lectura sartreana se la explica desde el cartesianismo de Sartre, ¿no? Esta idea de que Sartre tiene cierta nostalgia de un sujeto que no cambie, que es idéntico a sí mismo, bueno, se le explica a veces a partir de esta noción de cierto neocartesianismo, o sea, la idea de un sujeto que no se modificaba, que era el subjectum, ¿no?
Así lo llamaba también, es un término latino, digamos, subjectum, ¿no? Que es el sustrato, y el sustrato no cambia. Y de alguna manera para Descartes, el sujeto cartesiano, digamos, el cogito, sería el subjectum que le da sentido al mundo y que no es histórico, no es historizable, no se transforma. Bueno, en Sartre quizá habría una suerte de nostalgia por eso. ¿No? Esto no va a pasar en Butler. Y D, la crítica post-hegeliana del discurso metafísico sobre el deseo en Lacan, Derrida, Deleuze y Foucault. ¿Mm? La crítica que van a operar estos autores a la noción de deseo hegeliano, para paradójicamente desmontar al sujeto hegeliano como sujeto absoluto. Bien, en consecuencia, Butler se colocaría como la última estación de esta genealogía del deseo, discutiendo sobre todo con las posiciones de Lacan, Deleuze y Foucault. Esto es muy importante, ¿no? La discusión que va a tener con Lacan, Deleuze y Foucault. En primer lugar, retomando la crítica lacaniana a Hegel, ¿no? La inocencia cartesiana que no puede asumir la imposibilidad de la satisfacción del deseo. Para el psicoanálisis, lo inevitable es, contrariamente a Hegel, la insatisfacción. ¿Mm? O sea, esta idea, digo, en primer lugar, retomando la crítica lacaniana a Hegel, la idea de la inocencia, digamos, de la inocencia de la satisfacción. Habría cierta inocencia que llama Butler cartesiana de alguna manera, en la posibilidad, en la posible asunción de alguna manera de la satisfacción del deseo, ¿no? Para el psicoanálisis es imposible, digamos, la satisfacción, ¿no? Siempre hay insatisfacción de alguna manera, mientras que para Hegel habría una satisfacción, aunque quizá esa satisfacción no lleve a la disolución de la identidad, digamos, ¿no? Es lo que decíamos antes. Pero habría una satisfacción, aunque esa satisfacción implicaría una disolución de mi identidad, en el marco del proceso de síntesis hegeliano, pero habría de alguna manera una satisfacción. Bueno, en el caso, una de las críticas que le va a hacer Lacan y que retoma Butler, digamos, es que no, es que siempre va a haber insatisfacción, ¿no? En segundo lugar, posicionándose a partir de las críticas de Deleuze y Foucault a Hegel, estos retoman a Nietzsche a fin de salirse de la hegemonía de la negatividad para ofrecer un enfoque del deseo basado en la afirmación o el exceso y no la falta, remarcando nietzscheanamente la moral de esclavos que subyace en esta lectura dependiente del principio de identidad, es decir, del otro, del ausente, del ideal. Esto lo vamos a ver un poco más, sobre todo en la próxima clase, estos diálogos, estas críticas, esta interpretación, esta lectura que hace Butler de Deleuze, de Lacan, de Foucault, lo veremos la próxima clase sobre todo, pero acá ya lo anticipo, digamos, ¿no? O sea, una gran diferencia va a ser esto, o sea que estos pensadores, sobre todo Foucault y Deleuze, van a tomar a Nietzsche como una vía alternativa para salir del hegelianismo, digamos, para salir de la noción de negatividad del deseo y para salir de la noción de centralidad de la identidad. ¿Cómo salimos? Bueno, salimos a partir de Nietzsche, porque en Nietzsche básicamente el deseo es afirmación y voluntad, no es falta ni carencia, ni mucho menos negatividad, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera salimos del principio de identidad y sobre todo una de las tesis que va a tener sobre todo Deleuze es que en esta lectura de la insatisfacción permanente hay lo que va a llamar Nietzsche una moral de esclavos. Es decir, hay una suerte de preponderancia, de alguna manera, del ideal ascético, de lo que llama Nietzsche en la genealogía de la moral, el ideal ascético, es decir, la idea de, bueno, del autodesprecio del cuerpo, ¿no? O sea, esta condena a la insatisfacción permanente implica, en cierto modo, una condena digamos, a la insatisfacción, pero sobre todo no es a la insatisfacción, sino sobre todo a una visión del cuerpo, una visión, si ustedes quieren, antihedónica, antiplacentera de la vida, digamos, ¿no? Porque si uno vive permanentemente insatisfacción e insatisfacción, nunca hay placer, ¿no? Siempre es insatisfacción, esa invariante. Bueno, un poco lo que va a marcar en su lectura Butler de Deleuze y Foucault es que precisamente hay una suerte de lectura dependiente del principio de identidad y el principio de identidad a su vez depende del otro, del ausente, del ideal, ¿no? De la incompletitud, de la carencia originaria. Todo esto que por ahí es un poco complejo lo vamos a desarrollar en la próxima clase, así que les pido paciencia si no queda del todo claro hoy, pero va a quedar claro. Butler coincidirá en algunos elementos con Lacan y Foucault, se va a ver cierta convergencia de alguna manera de Butler con Lacan y Foucault, y no en otros que veremos, ¿no? Y tomará mayor distancia teórica respecto de Deleuze, o sea, digamos, claramente en Butler
hay elementos en común con Lacan, hay elementos en común con Foucault, hay muchos más elementos con Lacan y Foucault que con Deleuze. Con Deleuze no, hay bastante diferencia. Y me parece a mí que la diferencia central, como veremos, es que precisamente Deleuze, toda la filosofía deleuziana, es un ataque a la negatividad. Es una filosofía que procura construirse a partir de la ausencia de negatividad, al revés, de la afirmación. Y precisamente la filosofía de Butler no quiere renunciar a la negatividad. Entonces, claramente ahí parten de principios ontológicos muy distintos, ¿no? Su posición implicará dos cuestiones. Por un lado, aceptar el deseo como principio de dislocación metafísica y disonancia psíquica, y por otro lado, desplegar el deseo con el fin de dislocar y denotar la metafísica de la identidad. Esto es lo que busca Butler, digamos, ¿no? Se los repito, su posición implicará dos cuestiones. Por un lado, aceptar el deseo como principio de dislocación metafísica y disonancia psíquica, es decir, el deseo es el motor que de alguna manera desordena, ¿no?, que de alguna manera nos transforma, o para ser más positivos, no negativos, porque desordena tiene una resonancia negativa, pero el deseo es el motor o el punto de partida que nos transforma, que nos modifica, y esto es importante que lo tengan en cuenta para cuando avancemos en la noción de género, ¿no? La noción de género como construcción y como modificación. Bueno, en el fondo está operando el concepto de, o la noción de deseo, digamos, ¿no? O sea, de dislocación, digo, el género, perdón, el deseo disloca. ¿Mm? El deseo implica una disonancia, y esa disonancia constructivamente opera en el género también. Y por otro lado, despliega el deseo con el fin de dislocar y denotar la metafísica de la identidad. O sea, al mismo tiempo que disloca, denota la metafísica de la identidad. O sea que la identidad no deja de ser una metafísica, una construcción arbitraria, una construcción jerárquica, una construcción que cristaliza un proceso que no se puede cristalizar, que es el proceso deseante, ¿no? O sea, la noción de una identidad cerrada, en el fondo es lo que la noción de deseo va a dejar en evidencia. Y eso también ténganlo en cuenta cuando veamos el concepto de género, porque precisamente cuando veamos la noción de identidad de género, la identidad de género no es metafísica, vamos a ver, sino que la identidad de género es constructivista, ¿no? Y tiene que ver con las relaciones de poder. Bueno, por eso el punto de partida del deseo es central, que se entienda bien, para entender cómo a partir de eso llega Butler básicamente al concepto de género. Bueno, hasta acá con mi material de lectura, que obviamente se los voy a dejar para que lo lean, ¿no? Y vamos ahora a hacer una lectura del texto, aunque sea obviamente de unas partes, ¿no? El texto, les leo el índice, está constituido a partir de las siguientes secciones. Hay una introducción. El capítulo 1 se llama Deseo, retórica y reconocimiento de la fenomenología del espíritu de Hegel, que es lo que vamos a leer ahora. Les voy a leer algunos fragmentos sobre toda esa parte. La parte 2 se llama Deseos históricos, la recepción de Hegel en Francia, y analiza Kojev, Hippolyte y de Hegel a Sartre. El capítulo 3 se llama Sartre, la búsqueda imaginaria del ser. Y el capítulo 4 se llama Las luchas a vida o muerte del deseo, Hegel y la teoría francesa contemporánea, y ahí analiza a Derrida, Foucault, Lacan, Deleuze y nuevamente Foucault. A ver, yo obviamente hice una selección, es imposible abordar todo el texto, y a mí me parece que, a ver, por supuesto que yo sugiero siempre que lean todo el texto va a estar en PDF para que ustedes lo lean y verifiquen lo que quieran, y obviamente invito a que lo lean entero, pero como muchas veces me piden, bueno, ¿en qué capítulo es más importante? No tengo tiempo, preciso priorizar tal parte. Bueno, yo les digo, a nuestros efectos o al efecto de este curso, es importante el capítulo 1, Deseo, retórica y reconocimiento de la fenomenología del espíritu de Hegel, es muy importante ese capítulo. Los capítulos 2 y 3, donde analiza Butler a Kojev, a Hippolyte y a Sartre, yo, a ver, por supuesto que son importantes, pero, y si los pueden leer mejor, pero yo preferiría directamente que vayan al capítulo 4, que es lo que yo voy a ir, porque yo creo que la filosofía de Butler se construye sobre todo en relación con las convergencias y las divergencias que tiene con Derrida, con Foucault, con Deleuze y con Lacan.
Esa es mi visión, ese es mi punto de vista. Digo, me parece que, por supuesto que Hegel es importante, pero Hegel es importante leído a partir de estos filósofos que mencioné, ¿no? O pensadores o analistas como Lacan. Entonces, yo sugiero que si tienen que priorizar la lectura, lean el capítulo 1 y el capítulo 4. Capítulo 1 y capítulo 4. Me parece que es el corazón del texto, el corazón de la hipótesis va a estar ahí. Precisamente entrando al capítulo 1, les voy a leer unas partes del capítulo 1. Por ejemplo, en la página 31, en la página 31, vean lo que dice Butler. Dice, ¿es posible volver racional el deseo? ¿O el deseo entraña siempre una disrupción y una ruptura del proyecto filosófico? ¿Puede la filosofía contener el deseo sin perder su carácter filosófico? La apropiación filosófica del deseo implica siempre una falsificación del deseo a imagen de la filosofía. Dice, estas preguntas son empero demasiado amplias y las conclusiones a que podrían llevar demasiado precipitadas. Salteo un párrafo. El deseo, dice Butler, ha sido considerado peligroso desde el punto de vista filosófico justamente a causa de su propensión a nublar la visión clara y a propiciar la miopía filosófica, esto que decíamos recién. Como resultado de lo cual se ve tan solo lo que se quiere ver, no lo que es. El deseo es demasiado estrecho, centrado, interesado y comprometido. Empero, cuando la filosofía interroga sus propias posibilidades en cuanto a saber práctico o comprometido, tiende a preguntar por el potencial filosófico del deseo. Así en la ética de Spinoza, la que define al deseo como la esencia del hombre, y la crítica a la razón práctica de Kant, la que distingue esa facultad elevada del deseo necesaria para el razonamiento moral. Si el deseo fuera un principio de irracionalidad, entonces la posibilidad de una vida filosófica integrada no sería más que una quimera, porque estamos atravesados de deseo. O sea, si el deseo fuera un principio de racionalidad, el ideal de alguna manera de una vida filosófica pura, que es una vida racional, sería imposible, porque estamos atravesados de deseo. Puesto que el deseo siempre se opondría a esa vida, minaría su unidad, alteraría su orden. Solo si es posible descubrir que el deseo manifiesta una intencionalidad moral, como ocurre con el eros filosófico de Platón, con la noción de aristotélica de deseo unificado, con la voluntad pura de Kant o con la cupiditas de Spinoza, sigue siendo factible una vida filosófica concebida como la búsqueda de la integridad. Y aquí por ahí hay una figura que es la figura más clara, que es la figura platónica. Un texto hermoso que yo sugiero que lean, no por este curso, que lo lean porque es hermoso, es Banquete de Platón, digamos, ¿no? Y ahí claramente hay una teoría del deseo, ¿no? Hay una teoría del deseo y hay una teoría del amor, que básicamente es la que vertebra, es el punto de partida de esta noción de insatisfacción, la idea de que el deseo es, es lo que da cuenta de la diferencia, es lo que da cuenta de la atracción, digamos, ¿no? Y sobre todo como el eros está vinculado con la sabiduría. La atracción es más que nada hacia la sabiduría, en última instancia, más que nada hacia el proceso de conocimiento. Ahí se narra muy bien en Banquete de Platón esa relación entre, sobre todo, Sócrates y Alcibíades, ¿no? O sea, la atracción que sentía Alcibíades con Sócrates. Bueno, el eros, la atracción erótica, amorosa, y por tanto el deseo que está operando de fondo, tiene que ver sobre todo con el deseo de sabiduría, amor a la sabiduría. Ahí viene un poco esa definición canónica clásica de filosofía, pero está en Banquete de Platón, ¿no? Paso a la página 36, dice, a medida que la doctrina hegeliana de las relaciones internas se ve sometida a sucesivos cuestionamientos en cuanto a su viabilidad filosófica, el deseo se va convirtiendo en una fuente de desplazamiento ontológico del deseo humano. En las etapas más tardías, en la obra de Lacan, Deleuze y Foucault, el deseo llega a significar la imposibilidad de un sujeto coherente, esto que decíamos recién. Mi tarea consiste, dice Butler, por ende en comprender retrospectivamente la última etapa de esta genealogía, o sea, la etapa de la recepción de los filósofos franceses de la segunda mitad del siglo XX, o si ustedes quieren, de Lacan a Deleuze, ¿no? Y tal vez el último momento moderno, la formulación del deseo y la satisfacción en la fenomenología del espíritu de Hegel,
su celebración y su reconstrucción filosófica por algunos filósofos franceses del siglo XX. ¿Mm? Bien, esto ya lo habíamos dicho. Vamos ahora a la página 39-40 y acá vean que hay una alusión a Banquete de Platón, de nuevo. Dice 39, página 39, Jean Hippolyte, sugiere que el deseo es el poder de lo negativo en la vida humana. Muy buena definición, el poder de lo negativo en la vida humana. Concebido como una falta, como un ser sin, un ser que no tiene algo. El deseo expresa un principio de negatividad, en cuanto a búsqueda de la sustancia. El deseo plantea en forma implícita, la pregunta acerca de si la negatividad humana, aquello que constituye la diferencia ontológica del sujeto humano, puede resolverse en una red abarcadora del ser. El deseo humano expresa la relación del sujeto con aquello que él no es, y sobre todo la conciencia o la autoconciencia con lo que no soy, de ahí viene la negatividad, con lo diferente, lo extraño, lo nuevo, lo esperado, lo ausente, lo perdido. Y la satisfacción del deseo es la transformación de la diferencia en identidad, o sea, supuestamente primero soy consciente de que hay algo que no tengo, por tanto es lo negativo, y luego la incorporación o la asimilación de lo diferente en lo idéntico, en mí mismo, en la noción de identidad. El descubrimiento de que lo extraño y lo nuevo es conocido. Ahora, ¿cómo lo conozco? Asimilándolo. La llegada a lo esperado. La reaparición de lo ausente o lo perdido. Así el deseo humano es una manera de tematizar el problema de la negatividad. Es el principio negativo de la vida humana, su estatus ontológico como una falta en la búsqueda del ser. La visión de Platón en el banquete. Esto es lo que decíamos recién. La piedra fundacional, la piedra fundamental, digamos, del deseo en términos de negatividad o en términos de lo que no tengo, de la carencia, está en banquete. Pero el deseo es también el modo en que la conciencia convierte su propia negatividad en objeto explícito de reflexión, algo sobre lo cual se debe trabajar, algo que se ha de elaborar. En efecto, leemos nuestra negatividad en los objetos y los otros que deseamos. Deseables o detestables, solícitos o renuentes, estos hechos emocionables del mundo son espejo de nuestra insuficiencia ontológica en términos hegelianos. Nos muestran la negatividad que somos y nos involucran con la promesa de la plenitud o la amenaza de reafirmar nuestra nada. ¿Se entiende? O sea, el otro, lo que está por fuera de mí, los otros cuerpos que están por fuera de mí, el mundo, los objetos que están por fuera de mí, por un lado refuerzan la noción de negatividad, yo no soy lo que está por fuera de mí, esa diferencia, pero también por otra parte, lo que me hace es marcar, bueno, eso que yo no soy, lo deseo, o al revés, eso que yo no soy, lo detesto. ¿Se entiende? Esto es lo que está marcando un poco Butler acá, digamos, ¿no? O sea, aquello que no soy es lo que yo deseo, o lo que no deseo, pero supongamos que es lo que deseo. Bueno, y aquello que deseo quiero incorporarlo, quiero asimilarlo. ¿Cómo lo asimilo? Lo asimilo a través de mi deseo, o lo asimilo, supongamos, a través del acto sexual, por ejemplo, ¿no? Que es la realización de ese deseo en términos sexuales. Pero eso implicaría incorporar lo que es negativo, lo que era negativo y asimilarlo a la esfera de la identidad. A partir de ahí ya lo conozco. Pero siempre va a haber algo que me va a exceder, porque nunca voy a poder incorporar todo, ¿no? Bien, vamos a la página 45. Bueno, esto es un poco lo que ya vimos, ¿no? De Hegel. Bueno, vamos a leer estas preguntas porque son claras. La página 45 dice: de ese modo, lo negativo se vuelve esencial para la autorrealización, y el sujeto humano debe sufrir una y otra vez su propia pérdida de identidad para realizar su sentido más pleno del yo. ¿Se entiende? Esta es la idea hegeliana. Esta es la idea hegeliana que yo recién leí en el material de lectura, digo, la idea y la diferencia que va a tener con el psicoanálisis, digamos, ¿no? O sea, nosotros dijimos que la satisfacción es posible, pero la satisfacción implica una muerte en vida. Ahora, esa muerte en vida implica una transformación, pero hay satisfacción. Es decir, implica un proceso de transformación. Al incorporar lo negativo, al incorporar lo que está por fuera de mí, al asimilar lo que está por fuera de mí, al tornar lo que es negativo sintetizado, ¿no?, a lo idéntico, yo me voy transformando.
porque voy teniendo diferentes experiencias que antes no tenía. Eso implica que mi identidad muere o que mi identidad cambia. Es decir, si mi identidad cambia es porque mi identidad, lo que antes era, murió y pasa a ser otra cosa. ¿Se entiende? Bueno, este proceso de autorrealización del sujeto implica una satisfacción progresiva del deseo, según Hegel, ¿no? Dice, pero una vez más, ¿es posible encontrar este yo pleno? Se pregunta Butler. La introducción de la negatividad esencial por Hegel impide en efecto la posibilidad de lograr ese yo pleno consonante con un saber metafísico completo. ¿Puede el sujeto humano vivo reconstruir cada relación externa como interna y lograr a su vez o a la vez la adecuación a sí mismo y a su mundo? ¿Mm? Es decir, ¿podemos satisfacer plenamente esa sucesión de negatividades? Butler va a creer que no. Y un poco esa es la línea del psicoanálisis también, digamos. Nunca se puede satisfacer plenamente. Para la visión hegeliana, sí, porque indudablemente en Hegel hay una visión del espíritu absoluto. Digo, uno como subjetividad forma parte de ese devenir del espíritu absoluto. Vamos a la página 47. Dice, las críticas, bueno, esto es un poco lo que mencionamos antes, las diferentes partes, volvemos a plantearlo. Las críticas de Lacan a Hegel insisten en la inevitabilidad psicoanalítica de la insatisfacción. Digo, la insatisfacción es inevitable. Sobre esto volveremos la próxima clase. Mientras que Deleuze y Foucault, mediante el recurso a Nietzsche, discrepan del fuerte énfasis atribuido por Hegel a la negatividad y ofrecen una versión del deseo basada en el exceso y la plenitud antes que en la falta. Estos van a ser los dos elementos centrales que vamos a ampliar y que vamos a trabajar en detalle en la clase número 2. Digo, por un lado, la prioridad o la preeminencia de la insatisfacción en la lectura lacaniana del deseo y psicoanalítica en general, digamos. Y por otra parte, la alternativa de la lectura Foucaultiana y deleuziana, que no ven el deseo como algo negativo, ni ven el deseo como una carencia o una insatisfacción, sino al revés, como el lugar donde todo sobra, el lugar del exceso o la falta. O sea, van a pensar el deseo desde la afirmación y no desde la negación. Es un poco al revés de la visión psicoanalítica, obviamente, y también bastante diferente de la visión que va a tener la propia Butler, ¿no? Bueno, en la última página del capítulo primero, perdón, esto que estuve leyendo no es el capítulo primero, les pido disculpas, es la introducción, es la parte de la introducción. En la página 48 dice, mi labor, dice Butler, consiste en delinear la última etapa de la batalla filosófica contra la vida del impulso. El esfuerzo filosófico de domesticar el deseo como una instancia del lugar metafísico, la lucha por aceptar el deseo como principio de dislocación metafísica y disonancia psíquica, esto que decíamos, y el esfuerzo orientado a desplegar el deseo con el fin de dislocar y derrotar a la metafísica de la identidad. En el transcurso de mi indagación, prestaré particular atención a la disolución del hegelianismo, así como a las formas peculiares de su insistente resurgimiento, su reformulación y su involuntaria reaparición. Porque un poco la tesis también que tiene Butler es que si bien estos filósofos franceses de la segunda mitad del siglo XX, los que mencionamos, Foucault, Deleuze, Derrida, si bien son filósofos que buscan ser anti-hegelianos, la lectura que hace Butler, esta es su lectura, su interpretación, es que nunca dejan de ser completamente Hegel, o sea, nunca dejan de ser, o para poner otros términos, nunca dejan de tener algún elemento hegeliano, o sea, nunca son completamente anti-hegelianos, ¿no? O sea, hay restos hegelianos que de alguna manera vuelven, ¿no? Esta es un poco su hipótesis, o sea, por eso se va a pelear o por eso se va a distanciar de la lectura deleuziana, porque la lectura deleuziana es la que busca claramente alejarse más completamente de Hegel. No tanto Derrida no es tan anti-hegeliano, y Foucault tiene diferentes etapas. Hay una etapa donde él, como fue discípulo de Jean Hippolyte, que era un eminente hegeliano, bueno, quizá incorpora, y además la filosofía de Foucault es más escéptica, no es tan vitalista como la de Deleuze. Entonces, quizá en Foucault hay diferentes momentos, y quizá hay un momento o hay elementos filo-hegelianos, aunque parezca raro. Pero más difícil es con Deleuze, donde claramente Deleuze se aleja completamente de Hegel. Sin embargo, la idea que tiene Butler es que nunca dejan, aún en esa desmarcación, ya la necesidad de desmarcarse de Hegel implica que
tienen que dialogar con él todo el tiempo. Entonces nunca abandonan completamente a Hegel, ¿no? Esta es un poco su idea. Y después viene el capítulo 1, que ya les mencioné, Deseo, Retórica y Reconocimiento de la Fenomenología de Hegel. Es un capítulo importante, pero es un capítulo complejo, porque obviamente este es un curso, como decíamos, sobre Butler y no sobre Hegel, así que Hegel es un filósofo extremadamente difícil a veces, ¿no? Básicamente no quiero que profundicemos plenamente en Hegel. La idea es que entendamos estas mínimas nociones que yo expuse hoy, de autoconciencia, de deseo en términos de negatividad, etcétera, en función de la filosofía de Butler. O sea, la idea es entender estos conceptos en función de su propio pensamiento. Y sobre todo, que esto lo vamos a ver la próxima clase, el capítulo 4, que se llama Las luchas a vida o muerte del deseo, Hegel y la teoría francesa contemporánea. Bueno, sobre eso vamos a leer varias partes en la clase número 2 y vamos a ampliar sobre todo estas diferencias, ¿no?, teóricas que tiene Butler respecto de estos pensadores franceses, ¿no? Bueno, amigas y amigos, vamos a ir cerrando la clase de hoy. La idea es que los videos nunca duren más de 45 minutos para no cansarlos. En este caso nos extendimos un poco más. Las primeras clases suelen ser así, ¿no? A veces son un poco más extensas porque hay mucho que explicar, digamos. Así que, obviamente, las invito y los invito al foro clases a que planteen sus consultas, sus aportes, sus dudas, a que dialoguen entre ustedes también, digamos. Eso yo también me parece algo muy importante, que no solamente esperen que yo interactúe, sino que dialoguen entre ustedes también espontáneamente. Y obviamente cualquier duda que tengan me manda una pregunta, escribe una pregunta en el foro y yo la respondo lo más pronto posible, ¿no? Bueno, la próxima clase vamos a seguir obviamente con sujetos del deseo. Vamos a ver, ya les anticipo, en la clase número 2, vamos a ver la recepción francesa de Hegel, Lacan y la opacidad del deseo, el origen y la represión, la negatividad del deseo en la dialéctica del psicoanálisis, Deleuze y el deseo productivo, Foucault y las formas productivas de poder y sexualidad, y las disidencias entre Butler con Foucault y Deleuze. O sea, vamos a centrarnos sobre todo en el capítulo 4 de Sujetos del Deseo y en las diferencias de Butler con estos pensadores franceses, que es muy importante, para avanzar luego hacia el concepto de género, porque ahí vamos a ver, básicamente, digo, a partir de ese diálogo crítico con Foucault y ese diálogo crítico con Lacan y con Deleuze, la propia Butler va constituyendo la noción estrella de su filosofía, que es el concepto de género, obviamente. Bueno, todo por hoy. Seguimos entonces en la clase número 2. Espero tengan una buena semana y obviamente, como les dije, cualquier duda, cualquier intervención, en el foro clases me encuentran. Les mando un fuerte abrazo a todos y todas.